Veamos ahora los principios de la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff o en su defecto LVK? Nos dice que la suma de voltajes en una malla es igual a 0. Recordemos que una malla es un lazo cerrado, ¿ok? Bien, o en su defecto, la suma de caídas de tensión o voltaje en una malla tiene que ser igual a la suma de las fuentes que están conectadas en dicha malla. Esto no significa que solamente hablemos de una malla, sino pueden haber más mallas involucradas, es decir, pueden haber otros circuitos que están interconectados y a su vez tenemos diferentes mallas. Pero lo que nos dice ley de Kirchhoff es que la suma de las caídas de tensión o voltajes en una malla son iguales a la suma de las fuentes de voltaje conectadas en dicha malla. Esto, pues obviamente lo vamos a ver de esta manera. Ahí vamos a analizar los dos, en este caso 4 casos que son conectando diferentes formas dos fuentes. Tengo dos fuentes que están conectadas de diferente forma y a su vez estoy planteando en diferente dirección las corrientes. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que tengo un circuito, es el que tiene los mismos números de componentes, pero tiene diferentes condicionantes. Y entonces vamos a trabajar en base a ellos. Si planteamos el primer ejercicio, lo que tengo es ahora una fuente en la cual está pasando mi corriente de menos a más y tengo otra fuente en la cual está pasando de más a menos. Esto, si revisamos el video pasado, habíamos dicho que dependiendo de la dirección de la corriente en las fuentes íbamos a tener un signo positivo o un signo negativo en ellas. Por lo tanto, entonces, si yo trabajo de esta forma, mi ley de Ohm me dice que las caídas de voltaje o las caídas de tensión en una malla tienen que ser igual a las fuentes de voltaje conectadas en la malla. Si esto lo aplico, significaría que entonces el voltaje que se está generando en la resistencia, que corresponde a mi caída de voltaje, y es la única caída que tengo dentro de este circuito, entonces lo que va a suceder es que tiene que ser igual ¿a quién? A la suma de los voltajes de las fuentes. En este caso tengo una fuente que la dirección de la corriente pasa de menos a más, por lo tanto mi fuente de voltaje es positiva. Y del otro lado tengo una fuente en donde la corriente pasa de más a menos, por lo tanto mi signo de la fuente es negativa. Una vez de que tengo ya mi planteamiento de la ecuación de LVK, lo que hago es, por ley de Ohm, pues obviamente tengo que encontrar y saber cuál es el voltaje de esa resistencia. Por ley de Ohm lo recordamos, ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Entonces, si sé que la corriente I está circulando a través de esta resistencia, al multiplicarla por el valor de la resistencia obtengo su voltaje. Por lo tanto, entonces, si yo agarro esta voltaje de resistencia y la sustituyo dentro de mi ecuación de LVK, entonces me quedaría de esta forma. Por lo tanto, entonces despejando, me quedaría que la corriente que está circulando a través de esta malla sería igual a V1 menos V2 sobre R. Si nos damos cuenta, estoy observando que aquí tengo positivo y aquí tengo positivo. La corriente está fluyendo de mi fuente 1 a mi fuente 2 y característicamente observo que tengo la fuente 1 menos la fuente 2 sobre la resistencia. Una manera rápida de obtener el valor de esa corriente ya teniendo presente cómo se manejó el circuito.